En este video vamos a ver el manejo de Word con sus operaciones más simples. Comencemos. Anteriormente ya habíamos visto cómo cambiar los tipos de fuentes, los tipos de letras, los efectos de las letras, los colores. Ahora nos vamos a centrar en el manejo de las operaciones con Word. Cómo insertar una línea en blanco, ¿sí?, entre dos líneas de Word. Simplemente hay que posicionarse o al final de la línea de arriba o al principio de la línea de abajo y darle un Enter. De la línea de arriba o de la línea de abajo de donde queremos insertar la línea en blanco. ¿Cómo pasar de un texto, pasar una parte de abajo? Simplemente hay que posicionarse en el lugar que queremos pasar hacia abajo y le damos un Enter. ¿Sí? Bien, ¿cómo se alinea el texto con respecto a los márgenes? Los márgenes son estos y estos que tenemos acá, ¿sí? Para alinearlo a la izquierda, simplemente nos vamos con estos botoncitos, donde uno puede quedar hacia un lado, el otro está alineado a la derecha, ¿sí?, el otro está alineado en el centro, ¿sí? Acá explico más o menos cuáles son los botoncitos que habría que utilizar. ¿Qué diferencia entre guardar y guardar como? Pueden buscar un poquito por internet. La diferencia está en que guardar como me permite a mí poder cambiar el lugar donde se graba el archivo y el nombre en que se graba el archivo, entre otras cosas. ¿Cómo hacemos para ver los caracteres que no se ven en la pantalla y que no se imprimen, ¿sí? Hay un botón que se llama mostrar todo, que es parecido al símbolo pi. Se encuentra más o menos al principio, en el medio, perdón, de la cinta de opciones de inicio. Tocando este botón aparecen todos los caracteres que no se ven, como son el Enter, los espacios en blanco, las tabulaciones. Las tabulaciones son estas que se ven acá, ¿sí? Y por ejemplo se utiliza, por ejemplo, tocando la tecla Tab, ahí vemos cómo está el tabulador insertado. Si yo vuelvo a tocar este botón, desaparece todo lo que estaba antes, ¿sí? Esos caracteres son los que no se imprimen. Acá borro esos tab que había insertado anteriormente. La ortografía, cómo corregir la ortografía, ¿sí? Acá tengo algunas palabras que están mal escritas para corregirla, y eso simplemente posicionándose sobre la palabra y haciendo clic con el botón secundario sale la palabra bien escrita, las opciones que tenemos de cuáles son las palabras que yo quiero poner. En algunos casos, como en este, que por ejemplo no sale marcado porque la palabra está bien escrita, nada más que yo puedo escribir número, como número ciertas cosas, o número, ¿sí? En ese caso ahí sí tenemos que poner el acento, pero esa palabra no sale remarcada en rojo porque está en el diccionario y está bien escrita. No es como uno lo quiere utilizar esa palabra, pero sí está bien escrita. Insertar un salto de página. ¿Para qué es insertar un salto de página? Para irnos directamente a la siguiente página y no tener que estar dándole Enter, Enter, Enter. Hay que posicionarse en el lugar que uno quiere pasar a la otra página, o bien cuando está escribiendo y directamente quiere pasar a la otra página, sería la última parte. En este caso yo voy a pasar de eso hacia la otra página, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Insertando en el menú insertar, páginas, e inserto salto de página. Ahí me paso para abajo desde ese lugar que estaba en el cursor. En este caso, fíjense ustedes, si yo me voy al menú inicio y toco el botón mostrar todo, me dice que acá hay un salto de página, que es otro de los caracteres que no se imprimen, pero está. Toco de nuevo y desaparece. Viñetas, muy sencillo, uno puede escribir una lista de cosas y las viñetas se encuentran acá arriba, donde están las viñetas, que son los diferentes simbolitos que uno utiliza para diferenciar un ítem de otro, ¿sí? Yo puedo elegir lo que quiero, ¿sí? También están los números, en este caso yo puse
viñetas donde van números y acá estarían los números, ¿sí? Que puedo utilizar las diferentes opciones que tengo para poner números. Se le dice números, aunque también pueden estar letras, ¿no? Y si quiero cambiarlo es la misma opción, simplemente selecciono, me voy a las viñetas y utilizo otro tipo de viñetas, ¿sí? En este caso lo voy a dejar como estaba. Acá vamos a hacer un apartado para identificar un poquito cómo hacemos para seleccionar un texto. Normalmente uno se posiciona al principio del texto y selecciona lo que quiere, ¿sí? Se posiciona al principio o al final también puede ser, y uno va arrastrando el cursor con el botón apretado y selecciona lo que quiere. Pero una de las mejores opciones es desde el margen. Fíjense cómo el cursor, cuando me voy al margen izquierdo, cambia de imagen, ¿sí? De una liñita vertical pasa a una flechita. Bueno, en ese lugar es donde uno puede hacer un clic y selecciona una línea, ¿sí? Hago clic y selecciono una línea. Hago clic y selecciono una línea. Si yo hago doble clic, me selecciona un párrafo entero. Y si hiciera 3 clics, selecciona todo el archivo, ¿sí? Si quiero seleccionar varios renglones, varias líneas, hago clic y arrastro, y ahí va seleccionando hasta donde yo quiero las líneas que yo quiero. Manejo de párrafos. Bueno, por ejemplo, seleccionemos un párrafo primero, haciendo clic en el margen derecho. Lo primero que vamos a modificar son los márgenes. Acá en la regla podemos visualizar unos triangulitos, unos cuadraditos, ¿sí? Y eso hacen referencia a lo siguiente. Este triangulito se refiere a la primer línea del párrafo. Fíjese cómo se modifica la primera línea solamente del párrafo, ¿sí? El otro triangulito, solo el triangulito, significa las demás líneas de ese párrafo. Por ejemplo, ahora quedó la primera línea desplazada y las demás líneas por adentro. Entonces, si yo quisiera hacer un párrafo que quede más chico que los demás, modifico los márgenes de esta manera. Y para que quede más lindo lo puedo justificar. Entonces ahí queda el párrafo. Lo vamos a dejar ahora tal cual como estaba. Otra de las cosas, por atrás, otra de las cosas que tenemos que saber es que si movemos este cuadradito, modifica el párrafo, pero manteniendo la diferencia, la distancia entre la primera línea y las demás, ¿sí? Esa es la forma. Bien, ¿qué otra cosa podemos modificar del párrafo? Lo que podemos modificar es el espacio anterior del párrafo, el espacio posterior del párrafo y el interlineado. Veamos cómo se hace. Seleccionando el párrafo, seleccionándolo o estando directamente en el párrafo, ¿sí? Haciendo clic en cualquier parte del párrafo, botón secundario, vamos a esta opción de párrafo y ahí aparece. Por ejemplo, fíjense en esta parte que dice espaciado anterior y posterior. Yo le voy a poner un espaciado anterior de 12. Si acepto, vamos a ver cómo se agrandó, ¿sí? Lo voy a tener seleccionado para que se aprecie mejor. Párrafo, botón secundario, párrafo, espacio anterior, pongo 12 puntos, acepto y ahí vemos el margen que le dio, ¿sí? La distancia que le dio antes del párrafo. Entonces uno puede tener muchos párrafos y cada párrafo se va distanciando de esa manera. Podemos hacer lo mismo con el párrafo, con la parte posterior del párrafo, ¿sí? Acepto y ahora vemos que se agrandó acá. Y lo otro que nos queda por cambiar o modificar, si queremos, es del párrafo. Podemos modificar el interlineado, que es la distancia entre las líneas dentro de ese párrafo, ¿sí? Por ejemplo, por defecto suele estar múltiple, yo le voy a poner sencillo. Y ahí vamos a ver cómo se achica. Podría ponerle mucho más grande también, ¿no? Por ejemplo, párrafo, y le voy a poner un doble espaciado. Y ahí vemos. El doble espaciado no es lo mismo que
hacer una línea, darle un enter, otra línea, otro enter, ¿sí? Es la misma distancia, pero no es lo mismo porque yo al mantener el doble espaciado, y por ejemplo si tengo que escribir, fíjense que se modifica todo correctamente, o sea, no pasa la línea de abajo, ¿sí? Se mantiene la distancia doble en todo momento. Fíjense. Perfecto, eso serían las cosas que podemos hacer en el párrafo. Configurar la página. El tamaño del papel, la orientación, los márgenes. Eso se encuentra en formato. Y acá podemos ver el tamaño del papel. Todo lo que puede ver. La orientación y los márgenes. Encabezados y pie de página. Por supuesto lo que está al principio de la página y al final de la página. ¿Cómo podemos hacer para visualizarlos y para ocultarlos? Bien, si nos vamos a la división de dos páginas, de cualquiera de las dos páginas, si nos ponemos con el cursor ahí en el medio, vamos a ver que cambia de forma. En ese momento es donde podemos hacer doble clic y desaparece lo que es el encabezado del pie de página. No se ha eliminado, simplemente no se muestra. Si vamos de nuevo sobre la línea y hacemos doble clic, se vuelve a mostrar. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, es para tener menor cantidad. ¿Para qué nos sirve esto? Es para tener menor cantidad de espacios muertos cuando uno está visualizando o trabajando con un documento, ¿sí? Si lo hago así, entonces ya tengo el texto bastante de corrido. Visualizar la regla. La regla es esta que está acá arriba del texto, ¿sí? ¿Y cómo se hace para visualizar? Simplemente en el menú de vista tenemos una opción que es regla, y esto si la destildamos desaparece la regla. Si la tildamos vuelve a aparecer. Y acá es donde tienen los símbolos para modificar los márgenes de los párrafos. Buscar y reemplazar textos. Bien, simplemente haciendo clic en el menú inicio tenemos la opción de buscar. Y ahí podemos buscar, como lo pide en el trabajo, podemos buscar la palabra párrafo y Word va a buscar en todos los lugares donde se encuentra la palabra párrafo, ¿sí? Lo que pide ahí es también poder reemplazar, entonces haciendo clic en la opción reemplazar, uno busca la palabra párrafo y la puede cambiar, por ejemplo, por la palabra nada. Y tenemos los botones. Buscar siguiente, en ese caso nos va a buscar el siguiente lugar donde está la palabra párrafo. Haciendo clic en siguiente va a buscar el siguiente lugar donde está la palabra párrafo y ahí uno puede definir si quiere reemplazarlo, como en este caso hago clic y se va a buscar la siguiente, o bien en esa palabra no la quiero cambiar y hago clic en buscar siguiente, así que se va a la siguiente sin cambiar esa palabra. También tenemos otra opción en la cual cambia todo sin necesidad de preguntar nada. Efectos de tipografía. Ya lo hemos visto anteriormente, uno puede seleccionar una línea, una palabra y se va en este botoncito de efectos de texto y ahí puede elegir los que desea cambiar, ¿sí? Es algo muy sencillo. Word artístico se llamaba antes, Word Art, ¿sí? Que es la forma de darle efecto a las letras. Bien, ¿cómo cambiar de mayúsculas a minúsculas? Esta es una opción muy poco conocida, pero que es bastante útil. A veces uno se equivoca de cómo cambiar, de tocar la tecla de mayúscula, y bueno, esta es una de las opciones de cambiar todo en forma automática, ¿no? Uno puede seleccionar esta línea y en el menú inicio tenemos este botón que tiene una A mayúscula y una A minúscula. Y ahí tenemos las diferentes opciones. Por ejemplo, en este caso está todo en minúscula y yo lo quiero poner todo en mayúscula. Este está todo en mayúscula y yo lo quiero poner en minúscula. O bien lo podría poner tipo oración, en el cual me pone la primera letra en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Y esto para un estilo de letra tipo título, que le pone en la primera letra de cada palabra en mayúscula. Esta otra opción, muy útil y también muy poco conocida, es de copiar el formato. Por ejemplo, yo tengo esta letra en el cual selecciono
esta línea, por ejemplo, podría cambiarle un color, ¿no? Yo digo, bueno, a este título le puse este tipo de color y quiero hacer todos los títulos que tengo de la misma manera. ¿Cómo haría eso? Simplemente hago clic acá en el menú inicio, copiar formato, y ahora lo que yo seleccione ya lo cambia con ese formato. Una sola vez. Me vuelvo para atrás. Ahora vamos a suponer que yo quiero a este título ponerlo en muchos otros títulos con ese mismo formato. Ya no es en una sola vez, sino es en varios. Entonces ahí hago doble clic en copiar formato. Ven, queda seleccionado. Y ahora la línea que yo toque se transforma en con ese formato, con el tipo de letra, la fuente, el tamaño, el color. Fíjense, si yo hago clic acá, me cambio esta primera línea con el mismo formato. Vamos a suponer que eso yo no lo quería hacer. ¿Y cuándo deja de copiar formato? Fíjense, el dibujo que tiene, eso significa que está en copiar formato. Así que yo lo que toco se transforma con ese formato. Si hago un clic acá, entonces ya dejó de cambiar el tipo de letras con el formato. Si algo que se me pasó ya lo hice, bueno, simplemente me vuelvo hacia atrás y me queda lo que yo quería, lo que no quería modificar, tal cual como estaba antes. Bueno, y eso es todo por este trabajo práctico. Éxito y muchas gracias por su atención. Como ya sabes, cualquier duda, sugerencia o comentario, tienes el celular y mail de tu profesor. Estoy para ayudarte. Muchas gracias por tu dedicación.